quiero invitarlos a que si traen su Biblia puedan abrirla y si no, en su celular, si tienen la aplicación, solo traten de no distraerse mucho con el teléfono, porque vamos a pasar un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, donde vamos a conocer lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y después vamos a participar de esta celebración tan especial que es la Cena del Señor. Entonces, vamos a abrir su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3. Y vamos a poner nuestra mirada a partir del versículo 12. Para poder, antes de leerlo, quiero dar una breve introducción de lo que vamos a mirar, leer. Porque para entender lo que vamos a leer a continuación en el texto y lo que vamos a hablar a lo largo de todo este mensaje, necesitamos detenernos un momento, familia, en pensar sobre una de las capacidades con las cuales Dios nos ha diseñado a todos nosotros. Una de las cualidades con las cuales Él nos formó cuando nos hizo. Y es un rasgo que nosotros podemos ver notablemente en cualquier persona. No tiene que ser creyente necesariamente. No importa de dónde vengas, no importa si eres creyente o no eres creyente, no importa tu edad, no importa tu idioma o nacionalidad, todos tenemos esta cualidad y estamos hablando de la capacidad que tenemos para establecer relaciones personales con quienes nos rodean. Dios nos hizo seres que viven en comunidad. Por eso existe la sociedad, por eso existen las relaciones personales, por eso tenemos la capacidad de tener amigos. Y no estoy hablando de que seamos las personas más amigables o de que todos tengamos la capacidad de ser las personas más sociales, porque yo sé que hay algunos que son un poquito más introvertidos, ¿verdad? Y les cuesta trabajo hacer amigos, pero todos tenemos la capacidad de vivir rodeados de personas. ¿O alguien acaso va a una isla desierta y dice, yo no quiero estar rodeado de nadie y prefiero mi vida así solo? Posiblemente, pero esa persona fue hecha para vivir en comunidad. Entonces, pensando en esta característica que nosotros poseemos como seres humanos y que podamos darnos cuenta en nuestro alrededor porque vivimos con nuestra familia, porque todo el tiempo estamos en contacto con personas en nuestro trabajo, al hacer compras, al salir a pasear. Esto quiere decir que somos capaces de desarrollar nuestra vida construyendo una serie de relaciones sociales con quienes nos rodean para poder vivir nuestra vida sin tener que estar aislados del mundo. Si Dios no nos hubiera dado esa capacidad, no cabríamos en este planeta. Si Dios no nos diera la capacidad de vivir en comunidad, necesitaríamos mucho espacio para poder desarrollar nuestra vida. Y sería una vida fría, sería una vida oscura, una vida aburrida. Imagínense no hablar con nadie, te terminarías volviendo loco, yo creo, ¿no? Hablando con tu propio pensamiento, no sé, agarrando un balón de voleibol y poniéndole Wilson y diciendo, hola Wilson, ¿cómo estás? Hablando con él, ¿no? Sería una vida bastante extraña. Y hablando de las relaciones, familia, hay algunas relaciones más cercanas que otras, ¿estamos de acuerdo? Hay relaciones mucho más íntimas. Por ejemplo, la relación que yo tengo con mi esposo o con mi esposa. Es diferente a la relación que yo tengo con mis hijos. Es diferente a la relación que yo tengo con mis padres o abuelos. Estas relaciones son más íntimas, pero también puedo tener relación con un buen amigo, con una buena amiga. Puedo tener una relación un poquito más distante con un compañero de trabajo. Puedo tener una relación todavía más distante con un vecino que lo saludo de vez en cuando. Puedo tener una relación todavía más distante con el señor o la señora de la tienda, de la recaudería, de quien vende el pollo. Pero el punto principal es que tenemos relaciones, tenemos conexiones con la gente. Y el foco de todo esto es que necesariamente, familia, estas relaciones, estos contactos que tenemos día con día, estos lazos que nos conectan con un círculo determinado de personas, porque no podemos decir que tenemos relaciones con todo el mundo, eso es imposible, con un círculo determinado de personas, estas relaciones requieren forzosamente, y es en donde a muchos no nos gusta, interacción. Requieren a fuerzas un contacto, una interacción, un trato con los demás. Y en ese trato con los demás es en donde no todo es perfecto. Porque dependiendo de nuestra forma de interactuar, dependiendo de nuestra forma de tratar a los demás, estas relaciones se van a mantener o se van a destruir. Y saben, vivimos en una época
de demasiada hostilidad social. Vivimos en tiempos de demasiada hostilidad social. A pesar de que somos seres diseñados para ser sociales, a pesar de que Dios nos ha hecho así, la mayoría de las veces somos hostiles, la mayoría de las veces somos agresivos, la mayoría de las veces estamos siempre a la defensiva con las personas con las cuales nos relacionamos día con día. La gente nos trata mal y nosotros nos igualamos a su comportamiento ofensivo y violento. En el trabajo, si alguien me trata mal, pues yo lo voy a tratar de la misma manera. En la calle, esta persona se me metió en la fila, pues yo le voy a hacer la vida posible para sacarla en la fila. Nos comportamos de igual manera, con una actitud ofensiva, violenta, con todas las relaciones que día con día vivimos. Y esto no solamente sucede fuera de la iglesia, familia, también aquí dentro de la iglesia. Y eso es un problema bastante serio que tenemos que atender. Llegamos a pensar que comportarnos de esta forma hostil, defensiva, cerrada, es como si fuera un antivirus para nuestra vida. Que actuando así, de esa manera, vamos a lograr que no nos hagan daño, ¿verdad? Y por ahí dicen, es que tienes que defenderte, es que tienes que comportarte, tienes que darte tu lugar. Muchos dicen, tienes que darte a respetar. ¿Y de qué manera? Pues siendo duro también, tratándonos hostilmente, no siendo condescendiente. Y pensamos que actuando de esta manera vamos a lograr que nadie nos lastime. Pero eso no es lo que Dios quiere de todos nosotros, familia. Dios no nos llamó a que esa fuera la forma en que nosotros tratáramos a los demás. Este mensaje va a ir contracorriente a todo lo que el mundo dice. Y necesitamos un corazón humilde para atenderlo y recibirlo. Porque desde hace 2 semanas hemos estado hablando acerca de algo muy importante. Desde el momento en que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, sucede algo dentro de nosotros. Somos transformados, somos resucitados con Él, estábamos muertos espiritualmente y ahora lo que ha hecho Cristo es darnos vida. Eso ya lo dijimos. Pero es necesario entender que esa vida nueva produce un cambio totalmente radical dentro de mí, en todo mi ser. Y es un cambio que no es invisible, familia. No es algo que solo nosotros sepamos. Este cambio que Cristo hace en nosotros no es algo invisible. Sí se produce dentro de nuestro corazón y nosotros no se nos tatúa algo así como de, ya soy salvo. No, Cristo ya me cambió. No es visible de esa manera. Es visible, se puede hacer evidente en la forma en que actúo, en la forma en que hablo, en la forma en que pienso, en la forma en que trato a los demás, incluyendo esto. La forma en la que trato a los demás, la forma en que vivo en comunidad, la forma en que vivo mis relaciones, es evidencia de que Cristo también me ha transformado. De hecho, familia, esta es la forma más fácil para saber que alguien ha sido transformado por Cristo. Mira cómo trata a los demás y vas a ver lo que hay en su corazón. Y esto es un reto para nosotros, porque entonces si nosotros nos ponemos a pensar en la forma en que hemos tratado a los demás, podemos concluir que tal vez no hemos dado evidencias de que Cristo ha transformado nuestro corazón. Una medida significativa de nuestra vida cristiana se encuentra simplemente en cómo tratamos a las personas, a la calidad de nuestra relación con ellas. Si yo reconozco que Jesús es mi Salvador y ahora sigo su ejemplo, ¿cómo debe ser mi trato hacia los demás? ¿Cómo debo tratar a la gente? Y de esto nos habla el texto, pues nos dice que debemos revestirnos de ciertas cualidades importantes que se manifiestan en mis relaciones personales. Y la palabra importante es revestirnos, como si nos pusiéramos una vestimenta. Y yo le he titulado esta reflexión, vistiendo de etiqueta. Vistiendo de etiqueta, como si estuviéramos engalanados con nuestra vestimenta. Vamos a leer los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 3 de Colosenses, que nos hablan acerca de esto. Vamos a leerlo juntos, familia, en la pantalla, y yo aquí lo leeré frente a mí. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro,
perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es un pasaje bastante corto, pero muy desafiante para todos nosotros porque nos habla de cuál es esa evidencia de que Cristo nos ha transformado, que se manifiesta en la forma en que nosotros tratamos a la gente. Hay un detalle importante al comienzo del versículo número 12, familia. Vamos a poner nuestra atención en ese principal versículo, el 12. Y es que el autor de la carta, el apóstol Pablo, hace algo bien interesante y contundente con este texto, porque fíjense que él está identificando a quien está leyendo esto con los nombres, los títulos o la identidad que ahora tienen por la fe en Cristo. Él comienza diciendo, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Antes de que el apóstol Pablo quiera enseñarles o decirles cuáles son esas virtudes que les deben caracterizar como creyentes, lo que él hace es recordarles lo que son delante de Dios. ¿Y lo que son delante de Dios? ¿Qué? Escogidos. ¿Qué significa ser escogidos? Que por su voluntad fuimos alcanzados para vivir esta vida nueva que ahora se manifiesta en un trato diferente a los demás. Fuimos alcanzados por Él, escogidos por Él para una vida nueva. Sabemos que ninguna persona puede salvarse por su propia cuenta. Nadie puede alcanzar salvación por su propia cuenta. Es Dios escogiéndonos, apartándonos, salvándonos de la condenación eterna. Y luego dice también, después de escogidos de Dios, santos. Santos, y esto quiere decir literalmente apartados para Dios. Decir que yo soy santo no quiere decir que yo soy perfecto. No quiere decir que yo no me equivoco. Decir que yo soy santo quiere decir que Dios me ha apartado de tal manera que ahora ya no sirvo a mis planes, ya no sirvo a mis propósitos. Mi vida ya no gira en torno a mí, ahora mi vida gira en torno a Dios. Ahora mi tiempo, ahora mi vida está enfocada en servirle solamente a Él. Eso quiere decir que Dios me ha llamado santo. Sirvo a sus planes, sirvo a sus propósitos, cómo colaboro en el plan que Dios tiene para restaurar todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Y luego también les dice, amados. Y esto es algo bien hermoso para nosotros, increíble, familia, saber que el Dios incomprensible, el Dios incontenible, el Dios que creó el universo entero, ese ser todopoderoso que nada le puede hacer frente y nada se le puede comparar, siente amor por mí. Imagínense ustedes, pongan en mente a la persona que ustedes más aman en este momento de su vida, la que ustedes más de verdad aman pasionalmente con todo su corazón y que de verdad harían todo por ella. Déjenme decirles que el amor de Dios, comparado con ese amor hacia esa persona, el de nosotros es así. Y el amor de Dios es así. Es algo que no podemos entender. Con ese amor nos ama Dios. Por eso Pablo le dice a los hermanos, como escogidos de Dios, que fueron llamados por Él, como santos, que están apartados para vivir ahora su vida sirviéndole a Él, apuntando hacia Él, sus propósitos hacia Él. Y como amados de Dios, ese amor incontenible, ese amor que les busca, ese Dios que se interesa por ustedes, ese Dios que procura por ustedes. Habiendo dicho eso, habiéndoles recordado esa identidad que ellos tienen, esas etiquetas, dicho eso, viene la instrucción siguiente que como creyentes debemos atender. Lo que Dios ha hecho en nosotros, familia, ese cambio de corazón, impacta también en nuestro trato hacia los demás. Y esto es algo que nos va a incomodar porque pensamos que mi fe, mi relación con Cristo no tiene nada que ver con malamente lo decimos, con mi vida personal. Es que usted no sabe, pastor, por lo que yo he vivido. Es que usted no sabe cómo me han tratado. Es que usted no sabe cómo me tratan los demás por lo que yo he pasado. Por eso trato así, por eso los trato de la misma manera en que ellos me han tratado. Es un mensaje que va a impactar todo en nosotros. Y voy a detenerme en cada una de estas áreas, virtudes,
que la Escritura nos está pidiendo que vivamos tangiblemente para saber cómo vivir de acuerdo a esto. El apóstol Pablo nos dice que debemos revestirnos ¿de qué? Primero, de entrañable misericordia. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué significa vestirnos de entrañable misericordia? Que en sencillas palabras es tener la capacidad de sensibilizarme frente a los demás, tener tacto, mostrar mi vulnerabilidad y mirar la vulnerabilidad de mi prójimo. Tener entrañable misericordia significa que mis sentimientos desde lo más profundo puedan ser sensibles y empáticos con los demás, sentir la necesidad del otro como mi necesidad. Si buscáramos algo contrario a vestirnos con entrañable misericordia, es ser personas de corazón frío, ser antipáticos, apáticos, ser fríos con los demás, no ser sensibles a su necesidad, no ser sensibles al dolor de los demás, no ser sensibles a lo que están atravesando. Eso no es entrañable misericordia, es algo que tenemos que manifestar. En segundo lugar viene la benignidad, que otras versiones dicen bondad. Y esto quiere decir, la benignidad es buscar el bien del otro, que me interese tanto como mi bien personal. Eso es ser una persona benigna, buscar el bienestar del otro tanto como busco mi bien personal. En otras palabras, ser benignos es desear tratar bien a los demás, es ser personas de buen carácter, personas que son amables, ser esas personas que da gusto relacionarte con ellas. Todos conocemos a alguien así. Ser benignos es ser este tipo de personas que yo busco que tú estés bien tanto como yo busco estar bien. Es algo que muy pocas veces vemos, que más bien ya casi no vemos. Luego, en tercer lugar, ahí en el versículo 2 se sigue mencionando la tercera virtud, tercera característica de cómo podemos manifestar que Cristo nos ha cambiado nuestro trato hacia los demás: la humildad. La humildad. Y creo que no hay mejor manera de explicarlo que así como el mismo apóstol Pablo lo dijo ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Fíjense lo que dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, perdón. Es una instrucción que le da a la iglesia diciendo: no hagan nada por contienda, por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad. ¿Y cómo se manifiesta la humildad, familias? Considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Saben? Esta enseñanza, familia, es un golpe duro a nuestra sociedad moderna. Una sociedad en donde sobrevive el más fuerte. Una sociedad que nos enseña a que todo el tiempo debes de procurar estar por encima de los demás. Pero viene la Escritura a recordarte lo siguiente: como santo, como escogido de Dios, dice el versículo 12, como apartado para Él, como su amado, debes revestirte de una sensibilidad por tu prójimo, de entrañable misericordia. Debes revestirte de un interés por su bienestar, que procures que Él esté bien tanto como tú procuras estar bien. Pero sobre todo, debes revestirte de esta humildad que se manifiesta considerando a los demás como superiores a ti mismo. Qué desafiante es esto. ¿Cómo voy a considerar a los demás superiores a mí? Si yo soy quien valgo, si yo soy el que importa, si yo soy la persona más importante de mi vida, debo tener amor propio. Todos esos pensamientos son los que nos inundan ahora. Tú eres quien vale. Tú eres quien debe darte tu valor. ¿Cómo vas a considerar a los demás por encima de ti mismo? Y Jesús nos dio ejemplo de esto, familia. Y vaya ejemplo que nos dio. Porque ¿saben qué? Él sí tenía razones para creerse superior a nosotros. Él era Dios, él era el Todopoderoso, Él estaba sentado allá en su trono, en la gloria, gobernando el universo con todo poder, con toda majestad. Sin embargo, Él nos consideró superiores a Él. ¿Por qué? Porque se humilló, se hizo hombre. Y no solamente eso, en esa humillación, siendo hombre, murió por nosotros. Eso es un ejemplo de humildad. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para considerarnos superiores a los demás? ¿Quién nos dijo que somos superiores a los demás? ¿Qué nos hace creer que somos superiores a los demás? ¿Nuestra fe?
Yo estoy bien, tú estás mal. Yo sí estoy en el camino correcto, tú no. Eso no es humildad, familia. Es que yo sé más que tú, eso tampoco es humildad. Es que yo tengo más que tú, eso tampoco es humildad. Es que yo me comporto y vivo la vida mucho mejor que tú, eso tampoco es humildad. La humildad es considerar a los demás por encima de mí mismo. Hacerme pequeño. El término literalmente, la palabra griega, se traduce literalmente en no creerse grande. No te creas grande, porque no lo eres. No te creas grande, porque no lo eres. Continúa el texto con la siguiente palabra. ¿De qué más debemos revestirnos, familia? De mansedumbre. Y la mansedumbre es la capacidad de autogobernarte, de autocontrolarte. La mansedumbre significa que tenemos que reaccionar después de haber pensado, actuar después de haber reflexionado sobre lo que vamos a hacer. Tener mansedumbre significa ser capaz de detener tus reacciones más instintivas. ¿Cómo se ve esto en el trato con los demás? Cuando estamos manejando, cuando conducimos, cuando estamos discutiendo con alguien. No tenemos mansedumbre, no tenemos autocontrol. La falta de mansedumbre lastima a los demás. Podemos llegar a dañarles, podemos llegar a cometer algo de lo cual después nos arrepintamos. Tenemos que tener esta capacidad de autogobernarnos en nuestras relaciones personales. El siguiente término que el texto nos dice es la paciencia. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y la paciencia, yo creo que es el término con el cual más nos relacionamos. Y es bien interesante este concepto porque el significado más correcto para la paciencia es tener una capacidad de aguantar a largo plazo. No nos habla de una paciencia de 5 minutos. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia. Nos habla de una capacidad de aguantar a largo plazo. Es una paciencia constante, continua, no de 10 segundos ni de minutos. Es una paciencia de largo plazo. ¿Qué tan pacientes somos en nuestro trato diario con la gente? En la fila del supermercado, en la fila de la tienda. ¿Qué tan pacientes somos con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Qué tan pacientes somos con nuestros hijos? ¿Qué tan pacientes somos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué tan pacientes somos con nuestros jefes? ¿Qué tan pacientes somos? Somos llamados a revestirnos de una paciencia duradera, una paciencia que aguanta a largo plazo. Esto es de lo que tenemos que revestirnos, familia. Y revestirse, no, la palabra no es muy difícil de comprender, ¿o sí? Ay, pastor, no entiende lo que me está diciendo la Biblia hoy. No sé qué es revestirse, no tengo ni idea. Bueno, te lo voy a explicar. Significa ponerse algo encima, ponerte algo encima, utilizar una prenda. Y una prenda, familia, esto es importante, es algo que es visible hacia los demás. Entonces, a ver, lo que está diciendo el texto, pastor, es que yo, como escogido de Dios, como amado de Dios, tengo que revestirme con estas cosas, pero que sean visibles. Pues sí, eso es a lo que nos está llamando el texto. Comportamientos que sean evidentes en mí. Que la gente pueda ver que yo tengo paciencia, que yo tengo mansedumbre, que pongo en práctica la benignidad, que soy humilde, que estoy lleno de misericordia. Y hablamos de revestirnos de etiqueta, o por eso el título de vistiéndonos de etiqueta, porque de acuerdo a las etiquetas que tengo, de acuerdo a esas etiquetas es como me voy a comportar. Por eso el texto 12 comienza con lo siguiente. Por tanto, como esto que ustedes son, como escogidos de Dios, como santos y como amados, ustedes deben revestirse de esto. Pero si yo tengo una etiqueta de que aún no he sido cambiado por Cristo, de que aún no he dejado que Él transforme todas las áreas de mi carácter, entonces yo me voy a revestir de otras cosas. Yo me voy a revestir de impaciencia, yo me voy a revestir de hostilidad, yo me voy a revestir de egoísmo, yo me voy a revestir de orgullo propio, yo me voy a revestir de violencia, yo me voy a revestir de todo eso.
en mi trato personal con los demás. Si yo digo que yo soy hijo de Dios, si yo digo que sigo a Cristo, si yo digo que Dios es el centro de mi vida y que Dios me ha cambiado, entonces, familia, de acuerdo a esas etiquetas, tengo que comportarme y tengo que vestirme. Piensa en la forma en que tratas a los demás, en donde sea que te desenvuelvas, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, con tus amigos. Piensa en cómo los tratas. ¿Va de acuerdo a lo que acabamos de mencionar? ¿Estás siendo sensible a su necesidad? Si alguien te platica algo, ¿eres misericordioso? ¿Te atiendes por él? ¿Te interesa su bienestar? ¿Lo tratas bien? ¿Te crees inferior a ellos? ¿Eres humilde? Porque muchas veces nos pasa que al rodearnos de personas que creemos que no están bien, nos sentimos inferiores y nos sentimos los buenos del grupo. Ay, aquí todos son bien diferentes y yo soy el único que está bien delante de Dios. ¿Actúas con autocontrol cuando te ofenden? ¿Eres paciente con aquellos que te quieren hacer la vida imposible? Familia, esta vestimenta de la mansedumbre, de la humildad, de la paciencia, de la benignidad, de la misericordia, no viene de lo profundo de nuestro ser. Cristo nos da estas prendas. Él nos enseñó a ser misericordiosos. Él nos enseñó a ser benignos con los demás. Él nos enseñó a ser humildes. Él nos enseñó cómo se es manso. Él enseñó cómo se es paciente. No tenemos tantos ejemplos en todos los evangelios de cómo Jesús era sensible a la necesidad del otro, de cómo Jesús buscaba y procuraba el bienestar del otro, de cómo Jesús fue humilde durante toda su vida siendo Dios, de cómo Él fue manso, de cómo Él no respondió ante las provocaciones de quienes buscaban inculparle, de cómo Él fue paciente con sus discípulos cuando le ofendían, cuando le desobedecían. Él fue paciente a largo plazo. En todas las relaciones que Cristo tuvo durante su ministerio, Él nos enseñó de lo que estamos hablando nosotros aquí. Y el versículo 13 nos da otra enseñanza más. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Esto es duro. La ausencia de la mansedumbre, la ausencia de la paciencia, la ausencia de la benignidad o la bondad, la ausencia de la misericordia en nuestras vidas siempre termina en destrucción, dolor, sufrimiento y división. Siempre. Terminamos volviéndonos hostiles como la mayoría de la gente es. Todo mundo vive a la defensiva. Todo mundo está a ver en qué momento alguien me quiere hacer algo. Inmediatamente nos hacemos de palabras, inmediatamente reaccionamos, inmediatamente, ay, cuídate porque todos están buscándote hacer daño, todos buscan su propio bien, no importa lo que les cueste. La ausencia de estas virtudes siempre es destrucción, dolor, sufrimiento, división, contienda. Y qué importante, familia, es para nosotros recordar que debemos ser mutuamente tolerantes, porque vivimos en tiempos de la intolerancia. Somos totalmente intolerantes. Es una guerra constante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Inmediatamente nos encendemos en furia. Inmediatamente, ante cualquier reacción, respondemos con ofensa, siendo agresivos, diciendo, es que ya no te aguanto, es que no me parece lo que haces, es que no me parece la forma en la que piensas. Y miren cómo dice este texto, una versión diferente a la Biblia. La versión 60 usa el término soportándonos unos a otros. Y esto es importante porque la palabra soportar quiere decir padecer, quiere decir sufrir, quiere decir aguantar algo que no me gusta. Esto es lo que tenemos, es lo que dice la Biblia. Sean mutuamente tolerantes, aguanten lo que no les gusta, porque ahí se glorifica el Señor. Soporten, aguanten. Nadie es perfecto. Sabemos que nadie es completamente perfecto, pero muchas veces no estamos dispuestos a intolerar la perfección de mi prójimo. Queremos que piensen como yo, queremos que actúen como yo, queremos que se comporten como yo, que busquen lo que yo busco, y no estamos dispuestos a tolerar algo diferente. Inmediatamente queremos atacarlos, queremos deshacernos de esa persona pronto, y ese no es el llamado que Dios nos hace hoy, familia. Tolerarse de la forma en que Dios nos llama a hacerlo incluye el perdón sobrenatural. Tolerarse de la forma en que Dios nos llama a tolerarnos incluye saber
perdonar de manera sobrenatural. Y qué importante es saber perdonar en estos tiempos. Qué importante es saber perdonar en estos tiempos, familia, porque no nos está hablando de cualquier tipo de perdón. Más bien, nos está hablando del perdón de verdad, el perdón real. ¿Cómo es un perdón real? ¿Cómo estamos llamados nosotros a perdonar? El texto lo dice, de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa perdonar como Cristo nos perdonó también? Y hablando del soportarnos unos a otros y perdonarnos como Cristo lo ha hecho, me gusta específicamente lo que dice este comentario acerca del perdón que debemos nosotros dar. Fíjense, Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Él nos soporta por mucho tiempo, aún cuando le provocamos de manera muy grave. Dios alcanza a personas malas para darles su perdón. Nuestra forma de perdonar es no reconciliarnos si el ofensor es una persona de mal carácter. Dios da el primer paso hacia nosotros con su perdón. La forma en que el hombre perdona es perdonar solo si la parte ofensora pide perdón y da el primer paso. Dios nos perdona sabiendo que vamos a volver a pecar, y a veces exactamente de la misma manera. Sin embargo, la forma del hombre es perdonar solo si quien ofendió promete que nunca va a volverlo a hacer. Vemos la forma en que Dios perdona y vemos la forma en que nosotros perdonamos. Porque esto es así. Yo no te perdono hasta que no me jures que no lo vuelves a hacer. Yo no te perdono hasta que no me demuestres que no lo vas a volver a hacer. Yo no te perdono hasta que cambies. Yo no te perdono si tú no me pides perdón primero. Así lo hizo Cristo con nosotros. Familia, Cristo nos perdonó aun cuando ni siquiera nosotros teníamos la necesidad de pedir perdón. Qué increíble es eso. Jesucristo dio el primer paso hacia nuestro perdón, aun cuando Él no nos había ofendido. Este es el perdón verdadero, este es el perdón sobrenatural. Te perdono aunque no me pidas perdón, aunque ni siquiera reconozcas que estás mal. ¿Qué tan real se necesita esto en nuestras vidas? ¿Qué tan necesario es? ¿Estamos esperando que alguien venga a pedirnos perdón para poder perdonarle? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, estamos esperando que alguien reconozca su error para que entonces, sí, está bien, perdono, pero no olvido, ¿no? Ese no es el perdón que estamos llamados a dar, familia. El texto es claro, de la misma, no parecido a la forma en la que Cristo los perdonó, de la misma manera en la que Cristo los perdonó. Necesitamos vivir, buscar, tener relaciones y trato con las personas inundadas de estas virtudes que nos harán verdaderamente la vida más sencilla, mucho más sencilla, familia. Porque todo lo contrario nos carcome, nos va pudriendo por dentro. La falta de perdón nos deshace, porque la falta de perdón trae resentimiento. El resentimiento trae amargura, la amargura trae dolor, el dolor trae tristeza, la tristeza trae depresión. ¿Quién quiere vivir con un perdón atorado? Nadie. Tenemos el ejemplo de Cristo, que no nos pidió, prométeme que no lo vuelves a hacer. Él sigue perdonándonos una y otra vez. Y concluye el versículo 14. Es importante la frase. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esta palabra vínculo es importante porque nos habla de una unión, nos habla de algo que sostiene, nos habla de algo que une algo con otra cosa. Y entender, familia, que el amor es el vínculo perfecto, me quiere decir que todas estas cosas, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la humildad que yo voy a manifestar hacia los demás como una evidencia de que Cristo me ha transformado, el perdón, el tolerar unos a otros, de que yo sé que no todos van a ser igual a mí, pero los acepto, los tolero. Todo esto es posible solamente si miramos con amor. Es el vínculo. La mansedumbre no se une con la humildad si no hay amor.
La humildad no se une con la paciencia si no hay amor. La paciencia no se une con el perdón si no hay amor en medio. El perdón no se une con la misericordia si no hay amor. Yo no puedo pretender ser paciente, humilde, misericordioso, benigno con una persona si no tengo el amor. Porque saben, el amor del cual nos habla la Escritura no es el sentimiento, no es siento amor por ti. Todos conocemos lo que significa el ágape, es la palabra griega para referirse a amor. Y el ágape no tiene mucho que ver con sentimientos del corazón. Este es el amor verdadero, este es el amor real, el amor que es una decisión. Yo decido amarte, yo decido mostrarte mi amor. Ese es el amor ágape, es el amor del cual nos habla la Escritura. Yo decido amarte para después de amarte y mirarte con ojos de amor, te muestro misericordia, te muestro mansedumbre, te muestro paciencia, te muestro perdón. Te tolero porque te amo. Seas mi esposo, mi esposa, o seas un completo extraño en la calle. La manifestación de esta vestimenta de la cual nos habla hoy la Biblia es evidente y se tiene que ser evidente dentro y fuera de la iglesia. Y para los colosenses esto es importante, familia, porque ellos necesitaban entender que la forma en que ellos evidenciaban, en que ellos podían darse cuenta de que Cristo había transformado su corazón, se hacía evidente en la forma en que ellos trataban a los demás. Y para nosotros la invitación es la misma, familia. ¿Cómo trato a la persona que se me cruza en la calle? ¿Cómo trato a la persona que me vende verduras, que lo considero superior a mí? ¿O yo me considero superior a él, a ella? ¿Le trato ofensivamente? Hay tantas situaciones en el día con día, familia, en donde tratamos a la gente como no deberíamos tratarla. Y disculpen, pero la forma en que a mí me trataron no significa que yo tengo que tratar igual. Porque nosotros le tratamos mal a él, nosotros le ofendimos, nosotros lo rechazamos, nosotros fuimos violentos, agresivos con él. Y él no nos trató igual, él nos trató con misericordia, él nos trató con paciencia, él nos trató con bondad, con perdón. Así es como nosotros tenemos que vivir. Créanme, si nosotros empezamos a vivir así, familia, va a salir a la luz. Porque ya nadie trata así a los demás. Porque ya nadie trata así a los demás. Demos evidencia del cambio que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Oremos. Señor, qué mensaje tan desafiante nos has dado el día de hoy. Porque a pesar de que llevamos meses estudiando esta carta y con el mismo tema, Señor, cada domingo tú tocas un área especial de nosotros. Tú hablas en algo en específico. Y no nos vamos a cansar, Señor, de pedirte que nos des la capacidad de que esto que escuchamos sea una realidad en nuestra vida. Que no solamente se quede como un aprendizaje en nuestra cabeza, como conocimiento, Señor, sino que sea una práctica. Que lo que escuchemos lo vivamos, Señor. Es difícil porque cuando nos damos cuenta de la forma en que tratamos a los que amamos, a los que tenemos cerca, Señor, nos damos cuenta que estamos siendo totalmente ofensivos, violentos, hostiles. No estamos siendo misericordiosos ni humildes, Señor. Padre, hoy reconocemos delante de ti que no lo hemos hecho bien y que necesitamos, Padre, que nos revistas de esto. Que tú pongas en nosotros estas prendas que se hacen evidentes ante los demás. Que comencemos a mirar a los demás con ojos de amor, con esta decisión de amarles, de atribuirle valor a las personas, dignidad a las personas y que no merecen que yo les trate mal. Reconocemos, Señor, que nos hemos tomado el derecho de creernos superiores a los demás y que cuando miramos tu ejemplo, cuando vemos cómo fuiste tú con nosotros, no nos quedan argumentos para decir que tenemos razón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias porque no nos dejas como estamos, Señor, y quieres seguir transformando nuestra vida. Quieres que sigamos caminando, avanzando, Señor, pareciéndonos más a ti. Que esta palabra, Señor, transforme lo que tenga que transformar en nuestra vida. En el nombre de Jesús.